quiere decir que las personas, quiere decir que las inversiones que se están realizando en nuestro país, pues van a estar, obviamente van a estar protegidos bajo la ley, van a considerarse, van a tomar en cuenta la propiedad privada, así como también el Estado va a estar, así como también el inversor va a tener la seguridad de que el Estado no va, por así decirlo, a apropiarse de todas las inversiones que está realizando. Así como también tiene unos convenios de estabilidad jurídica. En ese convenio de estabilidad jurídica, lo que se habla, como mencioné hace un momento, son todos, por así decirlo, los convenios que ha firmado el Estado peruano para decir que el Estado peruano no se va a aprovechar no se va a aprovechar, o por así decirlo, no va a tener un trato unilateral al momento de aceptar esas inversiones por parte de inversiones tanto nacionales como extranjeras. Ahora, mecanismos de promoción e inversión privada en el Perú, pues estos principalmente son, como estaba mencionando hace un momento, los que están relacionados por las obras por impuestos de asociaciones públicas privadas, o APP. Bueno, hablando un poco de esto, se puede decir que la primera que en las obras por impuestos hablan de, por así decir, a las empresas privadas colaborar con los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras de alta prioridad. En este, las empresas hacen un adelanto de pago de sus impuestos a la renta para financiar y publicar directamente proyectos de la inversión. En el otro caso, las acciones públicas privadas, pues es como que una mayoría de inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos y proyectos y se destinan recursos preferentemente del sector privado, en los cuales en cualquier punto el Estado peruano, si desea, puede, por decirlo, esas inversiones mantenerse, revertirse o si no, transferirse al Estado peruano. Y las inversiones privadas en los sectores económicos en el Perú. Como vemos, tenemos diferentes sectores económicos en el Perú: minería, infraestructura, agroindustria, turismo, telecomunicaciones, salud, entre otras muchas más, siendo la minería la más destacada y la que ha sido la principal impulsora de la economía del Perú en estos últimos años. Y como hablando del entorno económico y político actual en el Perú, pues bueno, acá tenemos una gráfica que nos muestra cómo ha ido evolucionando la inversión privada en los últimos años. Vemos que, a ver, vemos que en el año 2023 de por sí ha habido un bajón respecto al año 2022. Esto principalmente debido a que, bueno, en 2023 se espera que las principales inversiones estaban destinadas a las viviendas, a la infraestructura, pero debido a los problemas sociales que hubo a principios del año 2023, es que hubo un bajón en estas inversiones. Pero el BCRP estima que va a haber un aumento del 1,8%, así como un 3% para los próximos 2 años. Ahora, las expectativas de empresarios de la economía. Y bueno, a pesar de que, como mencioné, va a haber unos problemas, así como también en el sector política y una conflictividad social, se tiene una expectativa empresarial alta en Perú, lo cual quiere decir que hay gente que todavía sigue interesada en seguir invirtiendo en nuestro país, a pesar de estos problemas que estamos viviendo. Pero de todos modos existen incertidumbres para ellos. Y bueno, acá también tenemos lo que sería evolución del riesgo país en Latinoamérica y el Perú. En este caso, en esa gráfica nos muestra el riesgo país de que una persona tiene al momento de invertir, donde vemos que Perú está muy por debajo del promedio en Latinoamérica, lo cual indica que estamos mejor a comparación del resto de la región. Además de que también a pesar de que también hemos tenido esos problemas internos, tanto políticos como económicos, así como también un aumento, a pesar de todo esto, hubo un aumento de la inversión extranjera directa. Esto por parte de que, como se mencionó anteriormente, se espera que para el futuro el Perú tenga un un recuperón del estado actual que estamos viviendo. Y tenemos estas dos gráficas nos muestran en síntesis lo que ha sido el año 2023, donde vemos que las principales inversiones se han dirigido para la minería y de ahí para las finanzas y de comunicaciones. Y vemos que el Reino Unido de por sí es el país que más invierte en el Perú, siguiendo por España y de ahí a Chile. Ahora, hablando de esto, tenemos lo que sería los megaproyectos que se están llevando a cabo en el Perú. Como vemos, acá tenemos múltiples proyectos que se están llevando a cabo. Entre ellos te podemos decir que el que destaca más es el terminal portuario multipropósito de Chancay, principalmente porque este es un megaproyecto que va a dinamizar lo que sería la economía en la región en general, haciendo a Perú como un hub portuario para que puedan descargar diferentes productos de diferentes partes del mundo. Así como también va a tener un mayor vínculo económico tanto con China como con otros países. Y las predicciones para el futuro para la inversión privada en el Perú. Bueno, como mencioné al comienzo de esta parte, de cuando estaba hablando de la economía de Perú, el Perú ahorita está aprovechando lo que sería el sector de la construcción, es el que está teniendo mayor inversión privada. Pero como mencioné, hubo unos problemas a comienzos de año, lo cual hacía que tuviera unas dudas, o sea, un poco de riesgo al momento de invertir en este tema, por lo que hubo un bajón en eso.
pero debido a que se están estabilizando los problemas sociales, así como un poco político, se espera que este sector pues tenga un repuntón, un efecto de rebote y aumente la inversión privada en este sector. Aunque a pesar de todos estos problemas, de por sí el PBI, el porcentaje de inversión es muy bajo a comparación del año 2012 y 2013, que son los años donde, donde la inversión privada fue mucho mayor, así como también que en esos años la pobreza disminuyó demasiado gracias a que hubo una mayor inversión privada, porcentaje de inversión privada. Lo cual el MEF lo que se tiene que aclarar es recuperar la confianza en el sector privado. Y como conclusiones, bueno, tenemos que la inversión privada está representada por una serie de factores claves que interactúan en un entorno propicio, si nosotros como país lo actuamos, agarramos estos factores y los utilizamos de forma bien, de forma correcta, se va a producir un crecimiento económico y desarrollo sostenible en ese país. Y en el caso del Perú, pues es necesario seguir mencionando que el Perú de por sí tiene un futuro positivo, un futuro positivo con respecto a la inversión privada, en donde si no sé, el Perú se encarga de seguir trabajando en políticas que promuevan este ambiente propicio de inversiones privadas, entonces el Perú podrá seguir desarrollándose económicamente y se podrá, por así tener su desarrollo integral. Eso es todo por nuestra parte. Gracias. Bien, muy bien. Vamos a seguir con el siguiente grupo, el grupo 2. Voy a compartir, profesor. No se te escucha muy claro, ¿ah? Se te escucha bajo. Ahora nada, un momento voy a probar el audio. Ok, ahora me escucha bien, profesor. Claro, ahora sí se te escucha. Ok, sí, era el audio que estaba mal configurado. Ya, voy a compartir. Ok, puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo número 2. Nuestro tema es la publicidad. Y bueno, vamos a empezar. Primero empezaremos preguntándonos qué es la publicidad. La publicidad tiene múltiples definiciones por múltiples autores. Tanto Kotler y Armstrong, en el libro Fundamentos del Marketing, han definido la publicidad como cualquier forma pagada de presentación y promoción no, de hacia personas de bienes o servicios por un patrocinador que se identifica. La American Marketing Association, que es la asociación de marketing más importante en el mundo, define la publicidad como la colocación de avisos y mensajes persuasivos en tiempo o espacio, comprando en cualquiera de los medios existentes hacia organizaciones, entidades del Estado, personas naturales o no naturales, que son las empresas, y estos van hacia personas naturales casi siempre, que intentan informar o persuadir a estos miembros acerca de un producto, un bien, un servicio o una idea. Y por último, para Eugene Allen Semenick, en su libro Publicidad, esto define lo que la publicidad es un esfuerzo pagado, el cual tiene como objetivo transmitir mediante medios masivos alguna información con objeto de persuadir hacia al consumidor. Ahora, tres otras ideas podemos rescatar algo en específico, que la publicidad es una forma pagada, sí, de comunicación también, pero esta se utiliza con medio de transmitir un mensaje o una idea con un propósito en específico. Esta idea con propósito específico puede ser tanto un bien o un servicio, el cual intenta persuadir o informar al consumidor para que éste lo adquiera o se lleve por la idea misma. Ok, luego pasaremos con los objetivos de la publicidad. Los objetivos de la publicidad se definen en tres, que lo definió Kotler en su libro que ya lo mencionamos, que es Dirección de Marketing, el cual es informar, persuadir y recordar. Informar es la publicidad informativa, implica descubrir las características del producto o destacar los beneficios que tiene el producto hacia los consumidores. Esto se aplica mucho cuando es un producto nuevo y quiere destacarse sobre otros productos, ya que como la audiencia no conoce el producto, entonces el publicista informa o describe los beneficios que tiene el producto hacia todos los consumidores. Luego está el persuadir. El persuadir busca influir hacia la percepción de las personas o consumidores acerca del producto, y esto implica la implementación de una campaña publicitaria, como su nombre dice, persuasiva. Este tipo de publicidad se emplea
casi siempre en lo que es en entorno de competencia muy directa. Es decir, cuando el mercado es muy competitivo, se usa la publicidad persuasiva para tratar de persuadir al cliente hacia tu producto. Y por último está el recordar. Esta publicidad ya lo usan las empresas que están bien posicionadas en el mercado para no perder a sus clientes, para retenerlos. Le hace recordar a sus clientes por qué están con su empresa o por qué siguen a su empresa. Bueno, luego pasaremos a una evolución histórica de la publicidad. La publicidad viene desde años antiguos, desde tiempos antiguos, pero se fue desarrollando y se fue evolucionando más a partir de los 1994 con lo que es la publicidad digital. Esta publicidad digital es la publicidad que más abunda en el mercado actualmente, con un 64% o 65% del gasto mundial. Podemos empezar que esta publicidad digital empezó en 1994 con la empresa AT&T, cuando publicó una campaña publicitaria mediante web para una exposición de arte, una conferencia de arte. ¿Ok? Luego pasa lo que es otro hito importante en 2016, que es el auge de la publicidad programática. Muchas veces la gente se pregunta, oye, entro a esta página web y luego en Facebook o en Instagram me salen los productos. Imagínate que yo entro a buscar a Coolbox, que es una tienda de tecnología, audífonos, y luego entro a Facebook y me sale de otras tiendas como estaba Falabella Audífonos. Esto se trata y es gracias a la publicidad programática, la cual, mediante el algoritmo de Machine Learning y recuperación de información específica del usuario, puede llevarse a cabo. Luego, otro hito importante es el 2021, cuando el Reglamento General de Protección de Datos por la Unión Europea fue aprobada, y también el bloqueo del seguimiento de Apple. Esto fue un golpe duro a la publicidad programática. ¿Por qué? Porque ya permitía al usuario tener control de su data. O sea, si yo no quería que, por ejemplo, si eres un usuario de Apple y tú no quieres que tu aplicación te siga a las diferentes compras que tú hagas, entonces tú bloqueas esta recolección de data. Y por lo tanto fue un golpe duro a lo que es la publicidad programática. Y por último, en 2022, con el auge de la realidad aumentada, con esto de los Oculus o los últimos lentes de Apple, ha habido un auge en lo que es la realidad virtual, la publicidad de la realidad virtual. Esto trae una publicidad más inmersiva al usuario, más real, la cual puede persuadir con mayor eficiencia al usuario. Bueno, ahora pasaremos a los elementos fundamentales de la publicidad, los cuales son el mensaje publicitario, la audiencia objetivo y los medios de comunicación de publicidad. Bueno, ¿qué es el mensaje publicitario? El mensaje publicitario es el contenido creativo y persuasivo que se comunica al público. Es lo que el público ve de tu publicidad. Este puede incluir texto, imágenes, videos, etc. Luego está el evento objetivo. El evento objetivo es de tu focus group al cual a tu publicidad está atacando, a tu segmento de mercado. Y por último, los medios de comunicación en publicidad. Por ejemplo, es un pequeño ejemplo de lo que es la marca Nike. La marca Nike tiene como audiencia objetivo a jóvenes entre 18 y 30 años que son apasionados por el fitness o el estilo de vida activo, deporte, y residen en áreas urbanas. ¿Cuál es el mensaje publicitario? El mensaje publicitario es: eleva tu juego con nuestras zapatillas deportivas de última generación, diseñadas para rendir al máximo en cada entrenamiento y lucir increíbles en cualquier persona. Pero lo más importante del mensaje publicitario es tu llamado a la acción. Es el enganche que tiene tu publicidad para que ésta pueda llegar al usuario, que es, por ejemplo, la última parte, que es únete a la revolución del deporte, la cual ataca específicamente a nuestro focus group, que es las personas que nos gustan el fitness. Y por último, es el medio de comunicación y publicidad, el cual es el medio por el cual nuestra publicidad va a ser difundida, tanto por redes sociales, aplicaciones o valles publicitarios. Y por último está las estrategias publicitarias. Estas son segmentación de mercado, tanto demográfica, o sea, por dónde reside, tanto por su comportamiento, el comportamiento del usuario hacia la marca, etcétera. También está lo que es el posicionamiento de marca. El posicionamiento de marca específico se refiere a la percepción que tiene el usuario, los consumidores acerca de nuestra marca en relación con otras marcas del mercado. Es la manera en que la marca se posiciona mentalmente en la mente de todos nuestros consumidores y cómo estos perciben en términos de atributos, beneficios, calidad, valor y lugar en el mercado a nuestra marca. El objetivo del posicionamiento de marca es crear una impresión distinta y deseada en la mente de los consumidores para que elijan nuestra marca en vez de otras marcas. Y por último está lo que es tipos de publicidad y creatividad en la publicidad. ¿Por qué el tipo de publicidad es importante en una estrategia publicitaria? Porque depende mucho de tu tipo de publicidad para cómo vas a atacar a tu focus group. Por ejemplo, si tú quieres hacer una publicidad para los baby boomers, que son gente de 60 años para arriba,
un tipo de publicidad digital no va a ser tan efectiva como un tipo de publicidad por radio o por televisión, las cuales son los medios de comunicación nuestro focus group más ve. Muchas gracias. Ahora paso a mi compañero. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con ¿se escucha? ¿Se escucha? Con el proceso de la creación de una campaña publicitaria. En este caso tenemos estos 9 pasos a seguir para una proceso de creación básica. En este caso comenzamos con definir el objetivo. ¿Qué queremos lograr? Como mencionó nuestro compañero, si es que queremos dejar en reconocimiento nuestra marca, queremos llevar a un mayor alcance o siempre queremos destacar algún logro, como se puede ver en algunas empresas donde usan este logro para elevar su marca personal, hacerlo público en esta publicidad. Luego vamos a conectar el target. El target es, por ejemplo, ¿a quién se dirige? Nuestro foco, nuestro rango de edad, nuestra segmentación de mercado, a qué género va, a su interés y su ubicación geográfica. Esto, por ejemplo, en un caso de bebidas alcohólicas, incluso de preservativos, mencionando, la edad no va a ser prácticamente de 20 años hacia arriba. El género también puede variar. Por ejemplo, un preservativo masculino obviamente va a ir dirigido a este público objetivo que serían los varones y su interés hacia ese producto. La ubicación también va a depender de hasta dónde llega el producto y si es que en esta publicación, y si en esta geografía también es solicitado aquel producto. Luego, en el tercer paso está el briefing, que son prácticamente los detalles que hemos hecho en el objetivo y en el target, que está nuestro objetivo, nuestra segmentación de mercado, cómo está diseñado nuestro producto, todas las características y la estrategia a seguir que acabo de mencionar. Luego, en el cuarto está elaborar un mensaje. Cada publicidad tiene un mensaje a transmitir, que tal producto funciona de esta manera, que el producto a comparación tiene una elevada tasa o tal vez una mejora en cuanto a otros productos de su mismo rubro. Pero este mensaje debe que ser claro, resaltante, que inspire al consumidor a comprar ese mismo. Entre el quinto, que está la elección de medios para publicitarte, está, por ejemplo, las redes sociales, radio, televisión, páginas web, etcétera. Como aquí también se tienen que ver hacia qué público objetivo. Por ejemplo, a un joven de unos 14 a 20 años no le vas a poder publicitar a través de la radio, a través de la noticia, tiene que ser a través de una página web. Asimismo, a un adulto de 50, 60, que no maneja tanto las tecnologías, se te va a tener que publicitar a través de, tal vez de Facebook, de televisión, incluso radio. Y luego, ya con todo lo anterior, se elabora un plan de medios, que es cómo y cuándo. Cuándo y cuándo se da la publicidad, donde se evalúa también el presupuesto, en qué ubicaciones van a estar y la estrategia ya a planear. Ya teniendo definidos estas partes, recién se va a hacer un seguimiento a través de todo ese proceso para ver si se va a hacer algún cambio o modificación a estos planes. Luego ya pasaría al lanzamiento. En teoría, el lanzamiento no debería haber ninguna modificación de esta publicidad. No se debe tocar nada, ya solo se establece la fecha, el intervalo, los medios, donde ya se lanza esta publicidad hasta cierto punto. Y luego, ¿para qué nos va a servir la publicidad? Es ahí donde sale el análisis de resultados, donde veremos si es que ha sido ventajoso tener esta publicidad, si es que se han elevado mis ventas, si es que se ha extendido a otras zonas geográficas, etcétera. Bueno, en la ética publicitaria, bueno, en teorías la ética es prácticamente lo que vamos a estudiar, el moral, lo correcto. En este caso, hemos usado conceptos del Consejo Nacional de Regulación Publicitaria, donde mencionan estos 4 principales, que está entre la competencia leal, la autenticidad, la veracidad y la decencia. Entre la competencia leal tenemos 2 puntos. Evitar la confusión de tu producto y evitar la denigración. En este caso, evitar la confusión. Tú al publicitar tu producto debe ser claro con lo que tiene, con lo que vale, con lo que te ha costado y con otras características. Debe quedarle claro al consumidor, porque ante alguna confusión o una ambigüedad puede ocasionar problemas tanto para tu producto, tanto para la competencia, e incluso te pueden atacar algún tipo de denuncias. Puede ser claro y objetivo.
Entre este caso de competencia leal, me gustaría destacar un caso, que es, no sé si han visto la publicidad, disculpe que no puedo solicitar videos, pero la publicidad de Sapolio versus Clorox. En este caso se hizo normalmente ante una publicidad comparativa, lo que se hace es que la marca con que se va a comparar, generalmente la pixelean o la bloquean, pero es obvio que se trata, por ejemplo, de una gaseosa, pixelean Coca-Cola, etcétera. Pero en este caso de Clorox versus Apolio no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque ante esta comparación, aparte, fueron muy objetivos, pero con eso no basta. Debe que haber una investigación para evitar algún error, tal vez escoger algún producto, donde esa investigación debe ser exacta y pertinente. Si estos puntos se cumplen, sí se puede realizar esta publicidad comparativa, donde prácticamente se muestran ambas marcas, priorizando la tuya, obviamente la que se realiza publicidad. Bueno, en la autenticidad debe que ser claramente identificable. Por ejemplo, eh, seguro, esto más se presenta en las televisiones, anuncios que son prácticamente pagados a terceros para que lo hagan, como a una publinoticia, un reporte, donde se tiene que especificar en ese reportaje o noticia que el consumidor va a estar viendo una publicidad. Por el caso contrario, eh, te podría meterse en problemas. ¿Y por qué esta autenticidad? Porque, por ejemplo, tú al ver una noticia y que hablan de un producto, de la nada tú puedes decir, wow, te confunde. O sea, tú dices, si ellos lo están hablando, debe ser por algo. Al pesar que, por lo que se tiene que mencionar antes, que es una publicidad, por ejemplo, o algún espacio publicitario antes de comerciales, etcétera, para evitar el confundidor. Ah, bueno, esto ya lo han pagado para hacer publicidad de ese producto. Ah, está bien. No te genera tanta confusión. Tú debes tener claro que se trata de una publicidad. Como tercer punto, tendríamos la veracidad, que, o sea, evitar confusiones, errores, donde se tiene que dejar claro el costo del producto, tal vez su garantía, o tal vez, por ejemplo, visita esta página web para más información al final de un producto, donde el consumidor debe tener claro todas esas características, garantía, los derechos, hasta dónde llega, el valor, de dónde viene, de dónde proviene, hasta dónde llega, etcétera, y un reconocimiento. Bueno, pero en este caso de veracidad no todo es tan serio y formal. También tiene permitido, por ejemplo, usar algunos comerciales de humor, fantasía y exageración, siempre y cuando se mencionen. Tal vez la han visto en unos comerciales más que se ve en televisión o en anuncios de YouTube, donde en letras pequeñas ponen, esta es una forma exagerada de la publicidad, o esta se toma exageramiento, o fantasía. Entonces se toman la creatividad de este anuncio para explotarla y captar la atención, más que nada en público más joven. Y por último, la decencia. Aquí es más relacionado a la ética. Por ejemplo, ¿qué puedes poner en tu publicidad? No puedes poner obscenidades, inmoralidades. Tampoco entre las cuatro principales, tampoco puedes poner groserías. No puedes en tu comercial poner tantos insultos, incluso esto se ve afectado en otras marcas, más en la publicidad de videos. También no hacer tanto tema de la publicidad sexual, sexualizar algunas cosas, no se debe que poner tantos segundos en una parte o sugerir esos temas de sexualidad y sexo. Y por último, evitar la discriminación. En este caso, se han visto incluso temas seguro han visto más que nada de ropa, por ejemplo, haya black, haya white, y ponían a una mujer negra, a otra mujer de etnia blanca, o de etnia asiática, y por eso en ese tema de discriminación. Ese corto comercial o esa publicidad fue denunciada en su tiempo. Y por último, la ilegalidad. Toda publicidad debe estar conformada en los marcos legales de la Constitución. Y bueno, siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar la parte de casos de estudio, en este caso de la publicidad. Sin embargo, es preciso resaltar un modelo con el cual vamos a estar contando para analizar justamente estos casos, que es el modelo Dagmar o ACA, en el cual básicamente consiste de cuatro fases, que son la atención, el interés, el deseo y la acción. La atención básicamente consiste en permitir que el cliente pueda descubrir el producto, ¿no? El interés es básicamente que el cliente pueda entender el producto. El deseo es básicamente que el cliente pueda estar convencido de que el producto lo necesita o generarle alguna especie de deseo. Y por este caso, la acción sería básicamente ya concretar la compra, ¿no?
este modelo de estrategia publicitaria tiene como objetivo poder justamente concretar la compra a partir de, al inicio en la campaña publicitaria, definir objetivos mesurables o medibles, eh, para poder justamente al final de la campaña publicitaria validar la eficiencia y la eficacia de este mismo, ¿no? Eh, bueno, contando con esto es que vamos a mencionar algunas de las campañas publicitarias que se realizaron por la marca Benetton, el cual fue Toscani quien lo realizó. Estas campañas publicitarias tienen las características de ser impactantes. Justamente por eso es que mencionamos el modelo, porque la primera fase del modelo, recordando, es la atención justamente, y bueno, Toscani buscaba lograr aplicar esto a partir del impacto que pueden generar las publicidades, ¿no? En este caso podemos ver, por ejemplo, que la imagen publicitaria consta de una mujer de color con un bebé blanco, cargándolo de los brazos. Bueno, Toscani mencionó que trataba de transmitir de transmitir la lucha contra el racismo, contra la tolerancia, la intolerancia, perdón, de los colectivos que podrían existir, ¿no? Sin embargo, esto está supeditado, sugestionado a la interpretación que le pueda dar el cliente final, ¿no? Recordando también, como mencionó mi compañero, la publicidad principalmente consta de dos componentes, que son el informativo y el persuasivo, ¿no? El componente informativo es el componente, digamos, que es lo más objetivo posible, es lo que se trata de transmitir como el conocimiento, la información que se trata de hacer llegar al consumidor o al cliente, ¿no? La parte persuasiva es la parte que es necesaria para poder considerar cualquier tipo de publicidad, ¿no? Porque si no, en todo caso, simplemente sería una noticia, si es que solo tuviese el componente informativo. La parte persuasiva justamente apela a la parte emotiva o al inconsciente, ¿no? Para poder realizar justamente la campaña publicitaria. Bueno, siguiendo el análisis del caso de estudio, vamos a mencionar otra campaña publicitaria que se realizó por la misma marca también, el cual fue también el autor Toscani. En este caso mencionamos bueno, en este caso se sitúa en un contexto, perdón, de la guerra de Yugoslavia que sucedió en 1992, entre 1992 y 1995, en el cual hubo un soldado que fue muy reconocido. De hecho, se le realizó varias caras en varios periódicos de más de 110 países en aquellas épocas, el cual fue Marinko Garko. Este soldado justamente fue utilizado por Toscani para poder realizar una campaña publicitaria. Él lo precisó así, de hecho, de esa manera, utilizando justamente en representación de él el uniforme vestido con manchas de sangre justamente de la guerra que hubo, ¿no? Toscani menciona que la interpretación que él quiso hacer llegar fue la de luchar justamente a favor contra la paz y contra la guerra, ¿no? A favor de la paz y contra la guerra, perdón. Sin embargo, realizando un análisis denotativo y connotativo de la imagen que podemos ver, considerando denotativo como algo objetivo que pudiéramos considerar, vemos que justamente la imagen muestra un uniforme manchado de sangre con un joven o un soldado caído, ¿no? Puesto que justamente, como se menciona, fue Marinko Garko. Y bueno, por la parte del aspecto connotativo, pudiéramos justamente interpretar, o la imagen sugiere que la imagen forma el soldado que justamente fue utilizado, pero eh, sugiere también el hecho de la interpretación que se le puede dar, ¿no? De hecho, las múltiples interpretaciones que se les dio en aquella época, en Ginebra, por ejemplo, se le cuestionó a Toscani por tratar de instrumentalizar el horror del mundo a partir de justamente esta imagen, ¿no? En Francia también, por ejemplo, varios periódicos lo rechazaron por justamente tratar de obtener ganancias a partir de alguna guerra, ¿no? Bueno, muchos otros también estuvieron a favor de él, pero aquí es donde podemos rescatar justamente las diversas opiniones que pueden surgir a partir de una publicidad, ¿no? Esto debido a la interpretación que se le puede dar. Bueno, siguiendo con estos análisis de los casos de estudio, es que vamos a mencionar la parte del análisis cuantitativo, ¿no? Porque siempre como mencionó mi compañero, siempre que se realiza una campaña publicitaria después de realizarla, es necesario saber si es que esta ha sido eficaz, ¿no? Para poder deducir así o saber si es que debemos de mantener los recursos o tal vez aumentarlos o disminuirlos, ¿no? Es en ese sentido que vamos a realizar la evaluación de eficacia publicitaria a partir de estas cuatro preguntas, tomando como fuente la Universidad de Zaragoza. Bueno, las primeras dos preguntas son más que nada dicotómicas para poder saber más que nada si el usuario o las personas a las cuales se le está realizando el cuestionario tienen conocimientos de la marca Benetton, ¿no? El primero justamente es la pregunta asociada a esa, si se conoce la marca Benetton, de los cuales el 98% respondía que sí.
Y bueno, la siguiente pregunta fue justamente hacia el 98% que respondió que sí, pues que no tenía mucho sentido preguntar a las personas que habían respondido que no, ¿no? De las cuales el 98% había respondido que también habían comprado en Benetton, del 61% de estas personas, y de las cuales se les realizó la siguiente pregunta ya un poco más abierta, digamos, pero con una respuesta única, que fue la de ¿qué consideras que logró Benetton con sus publicidades? De las cuales el 45% respondía que mayor conocimiento de la marca, es decir, justamente como mencionamos, la primera fase del modelo Dagmar, ¿no? Que es llamar la atención. Y, bueno, la siguiente pregunta sería, a ver si es que realmente podría haber llamado la atención, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ha buscado con el llamar la atención, ¿no? Tal vez puede haber sido de manera negativa o tal vez de manera positiva, ¿no? Sin embargo, en la última pregunta, de cómo calificarías el anuncio número uno, que en este caso fue la lucha contra el racismo, la mayor parte de la gente la calificó con características positivas, ¿no? Entonces vemos que sí, efectivamente, por lo menos ha logrado transmitir Toscani el, la finalidad, ¿no? De la publicidad, de la campaña publicitaria, perdón. Y bueno, para continuar, vamos a mencionar algunos de los errores de las campañas publicitarias que hemos encontrado en varios de los análisis que hemos también encontrado realizados ya. Para esto mencionaremos brevemente algunos de los elementos principales de las campañas publicitarias, que son el describir el producto o servicio, el establecer los objetivos, el definir el público objetivo, el determinar el ámbito geográfico, el diseñar el mensaje también, el planificar los medios y el presupuesto y la medición de la eficacia también, ¿no? Que es la parte final que justamente conllevaría al análisis cuantitativo. Dentro de estos elementos, cuando vemos que se están relacionando, hemos encontrado algunos de los errores que están listados justamente a la derecha, que podrían ser la falta de cohesión entre los componentes. Esto porque a veces no se tiene lo que la campaña, no se tiene la idea clara de lo que la campaña quiere transmitir, ¿no? El mensaje que quiere dar a conocer a los usuarios. También tenemos la falta de retroalimentación, ¿no? Que es que a veces no se realizan las pruebas o análisis posteriores a la realización de la campaña. También tenemos con la sobrecarga de la información, ¿no? Que en este caso es tal vez tratar de transmitir mucha información en algún periodo corto de tiempo o en el medio inadecuado, ¿no? También tenemos los fallos de comunicación, que en este caso serían los mensajes de la campaña tal vez no se puedan transmitir de manera clara y eficaz, ¿no? O efectiva. También tenemos el no adaptarse a los entornos cambiantes, que en este caso sería tal vez no utilizar las posibles tecnologías emergentes que podrían haber para poder justamente potenciar la campaña publicitaria, ¿no? Justamente mencionando lo de las tecnologías emergentes, podemos mencionar una de ellas, que es la publicidad en audio, ¿no? En este caso, básicamente serían los anuncios que aparecen en distintos formatos de streaming o distintos formatos de radio o de podcast que podríamos encontrar ya sea por internet o tal vez por la radio, ¿no? Dentro de estos anuncios que encuentras en la publicidad en audio, rescatamos que son importantes porque la publicidad en audio está teniendo cada vez un mayor amplio o una mayor cantidad de oyentes. Esto a partir del análisis que citamos aquí del estudio de audio digital de IAB, realizado en 2023, de los cuales se concluye que 6 de cada 10 oyentes españoles justamente han realizado, han escuchado, han consumido un contenido digital en el último mes. Eh, También rescatamos el otro punto de por qué es importante, de que es porque los consumidores están prestando más atención, ¿no? Esto porque a diferencia de otros tipos de medios, de medios que se podrían utilizar para realizar la publicidad, es que la facilidad que se tiene para poder hacer llegar al usuario la publicidad por medio del audio es diversa, ¿no? Esto porque ha surgido a partir de, por ejemplo, los asistentes de voz que hay ahora, es que permiten justamente poder hacer llegar la publicidad a más clientes, ¿no? También la publicidad puede ser interactiva, ¿no? Esto porque justamente en los podcasts, a partir de justamente un, te- un, un término que es la publicidad nativa, se puede hacer justamente relacionar publicidades con temas asociados a la misma publicidad, ¿no? Esto para que el cliente final no sienta que al final se le está tratando de vender algo o se le está tratando de realizar algún tipo de campaña publicitaria, ¿no? Hacerlo lo más natural posible, tal vez podría ser un término preciso. Y como publicidad en la era tecnológica, que es usando tecnologías recientes, justamente rescatando lo mencionado por mi compañero, que fue lo de la publicidad programática,
que es básicamente una estrategia también de publicidad nativa, pero esto se centra más que nada en la potenciación de la publicidad a partir de los grandes volúmenes de datos que se pueden manejar, ¿no? Del Big Data. Esto en plataformas de gestión de datos como DMP, ¿no? Que son justamente plataformas que gestionan estos datos de los clientes, como por ejemplo pudieran ser las páginas web que visita o los productos que ha comprado ya previamente, ¿no? Justamente estos datos se utilizan en conjunto con otros elementos como podrían ser los DSSP, que son los Demand Side Platform, como también podrían ser los SSP, que son otros elementos de Supply Side Platform, que son en síntesis son básicamente las ofertas de publicidades que se hacen y las demandas de publicidades que se hacen. Estas ofertas y demandas concurren al final en el Ad Exchange, que es como el marketplace de ambos elementos en los cuales se determina la publicidad que se le va a dar al final al cliente, ¿no? Esto se hace a partir de justamente de las características que tiene el cliente, de lo que se ha podido recolectar y también del precio de la oferta, de la cantidad que esté dispuesto a ofertar el publicitante, ¿no? Justamente es por eso que considero que es preciso establecer una relación entre, entre esta publicidad programática y el enfoque sistémico que hemos estudiado. Esto a partir de los componentes que podemos rescatar, como los DSSP que he mencionado, los SSP también que he mencionado, y los Ad Change, ¿no? Y otros componentes adicionales que justamente participan en la interacción de este sistema. También tenemos como datos entrantes y salientes, los datos justamente del cliente o los datos demográficos que pudieran haber a partir de la navegación que realiza el cliente, ¿no? Como tal vez otros datos complementarios como las preferencias de compra o el historial de navegación tal vez que pueda tener el cliente, ¿no? Todos estos también podrían ser considerados entradas y salidas del sistema. También como los procesos que se ejecutan dentro del sistema, podríamos considerar la subasta justamente en tiempo real que se da por los DSSP y por los SSP en el Ad Change, ¿no? Justamente también a partir de estas subastas previa a esta subasta, perdón, es que se realiza la segmentación de audiencia para poder justamente asociar cada publicidad con cada cliente de manera precisa y en el momento correcto también. Y por parte de la retroalimentación es que tenemos algunas métricas que se realizan en tiempo real. Justamente ese es el beneficio de poder utilizar una tecnología tan reciente como la mencionada. Es que tenemos algunas métricas que permiten justamente evaluar la eficiencia, la eficacia de este tipo de publicidad, ¿no? En este caso serían los CTR o la tasa de clics, los CPC, que serían el costo por clic, o el CPA, que serían el costo por adquisición, ¿no? Y también podríamos mencionar o relacionarlo con el enfoque sistémico, que, por ejemplo, hay algoritmos de aprendizaje automático que se realizan en tiempo real o que permiten justamente establecer ajustes de estrategias basados en los datos, en los grandes volúmenes de datos manejados dentro de la publicidad programática, ¿no? Que permiten justamente adaptar el sistema a tal vez ciertos intereses variantes que pueden ocurrir en tiempo real por los clientes, ¿no? Es en este sentido que justamente el sistema es adaptable. Y también, como lo mencioné en un inicio, justamente los componentes iniciales mencionados establecen una cierta relación de independencia entre ellos, ¿no? Esto porque justamente si aumentan la cantidad de ofertantes por parte de los DSSP, tal vez el costo por cada publicidad que se realice pueda disminuir, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, acabó el grupo de exponer. Muy bien. Entonces, el siguiente grupo, el grupo 3. ¿Está? Sí, voy a compartir pantalla. Ok, voy a iniciar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo, el grupo 3, va a explicar el fenómeno de la migración. Los integrantes son Gómez Melchor, Ronald Enrique, Mesalvino Fabián Alessandro Moisés y Navarro Inga Miguel Ángel. Primeramente explicaré qué es la migración. La migración es el movimiento o desplazamiento de entidades o elementos de un lugar de origen a un lugar de destino. Y este desplazamiento
Actualmente está motivado o sucede por distintas causas. Este fenómeno de la migración se puede expresar de diversas formas, en diversos ámbitos, como puede ser el concepto más común, que es el desplazamiento de seres vivos como los humanos o los animales, pero también se puede expresar en otros ámbitos como la tecnología, con la migración de datos y sistemas digitales. Ahora bien, en lo que respecta a seres humanos, la migración es un fenómeno muy importante porque es intrínseco en la naturaleza humana. Es decir, la migración se puede apreciar en numerosos lugares del mundo, en diversas culturas y también se ha apreciado a lo largo de la historia, desde los inicios de la humanidad, incluso antes de que éste existiera, hasta los tiempos contemporáneos. Ahora voy a explicar un poco acerca de la historia de la migración. Comenzando por la migración prehistórica. Como he mencionado, la migración data desde antes de la existencia del Homo sapiens, de los seres humanos, como en el caso de homínidos, que serían nuestros antecesores, como puede ser el caso del Homo erectus, que fue una especie la cual surgió hace unos 1,9 millones de años en el este de África y que logró migrar, expandirse más allá de este continente, pasando por el Medio Oriente, llegando hasta Europa, llegando hasta Asia. Igual es el caso del hombre de Neandertal, el cual surgió hace millones de años en la península ibérica, por España y Portugal, y logró expandirse primero al este de Europa, luego a Rusia, luego a Siberia. Y tenemos otro caso importante que sería el Homo sapiens, nosotros, el cual logró emigrar más allá del continente de Asia, pasando por el estrecho de Bering y llegando así al continente americano, ¿no? Esto mediante en el periodo de la glaciación, cuando el estrecho de Bering pasó a ser una zona en la que podía transitarse debido a que bajó el nivel del mar. Ahora, hablando sobre la migración antigua, podemos destacar migraciones como las ocurridas en el Imperio Romano, que fue un imperio que tuvo más de 1000 años de existencia, tuvo una extensión enorme y justamente en esa extensión hubo varias ciudades que prosperaron con el pasar del tiempo y que hubo muchas migraciones de diversos pueblos, de diversos lugares más recónditos que migraron hacia esas ciudades exitosas en su momento, tanto en los inicios del imperio como justamente en la parte final. Otra migración importante que ocurrió por la época antigua, la época medieval, es migraciones islámicas, como es el caso de la Égira, la cual fue una migración importante para la religión islámica, la cual fue realizada por Mahoma, el profeta del Islam, junto a sus seguidores, debido a que en ese momento el Islam no era muy conocido. De hecho, eran perseguidas las personas que profesaban dicha religión, por lo que tuvieron que hacer una migración de la ciudad en la que estaban, que era la ciudad de la Meca, hacia otra ciudad que era Yatrib, que es actualmente la ciudad de Medina. Con dicha migración lograron asentarse en un nuevo lugar donde pudieron practicar su religión y expandir desde allí el Islam, que es actualmente una de las religiones más importantes del mundo. Ahora hablando sobre la migración moderna, también hay muchos casos de migraciones en esta época, como las migraciones en la revolución industrial. Antes de la revolución industrial había muchos trabajos o pueblos donde solían haber agricultores, así, pero cuando surgió la revolución industrial, muchos de estos puestos que antes existían y que daba de comer a muchas familias terminaron quebrando o no podían sustentarse porque la revolución industrial creó nuevos trabajos ya más industrializados. En consecuencia, muchas familias de Europa tuvieron que migrar hacia otras zonas, hacia otros países donde no estaban tan industrializados. De hecho, también hubo migraciones de europeos a, por ejemplo, a Norteamérica o a Sudamérica, incluso, también a Asia. Otra migración importante fue la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Aquí también se abarca muchos países, muchos pueblos que tuvieron que emigrar. Uno de los más destacados, o diría yo el más conocido, es el caso de las migraciones judías, las cuales ocurrieron luego de la Segunda Guerra Mundial debido a la exterminio de gran parte de la población judía y del antisemitismo. Los aliados aplicaron políticas para poder emigrar a esos judíos a una nueva zona que sea distinta a Europa. Y ahí fue donde se asentaron en la región de Palestina y que a la posteridad terminó creando el Estado de Israel. Ahora voy a hablar un poco acerca de los tipos de migración que existen, comenzando por la migración animal. Esta se
se realiza en las distintas especies que existen y pueden darse a cabo por distintas razones, como puede ser la migración estacional, que es un tipo de migración que se realiza en función de la estación del año, porque cada estación tiene distintas condiciones climáticas y eso fomenta la migración para que la especie pueda vivir en un hábitat adecuado. También tenemos la migración irruptiva, que se da cuando hay falta de comida o cuando hay depredadores sobre ciertas zonas y las especies tienen que moverse para poder sobrevivir. También tenemos migración altitudinal y latitudinal, en la que, dependiendo de la altitud y la latitud, se presentan distintas condiciones de vida y en consecuencia las especies tienen que migrar hacia la zona que se adecue a sus preferencias. Y también tenemos la migración reproductiva para el caso de especies las cuales para reproducirse o para tener más fertilidad tienen que moverse hacia ciertas zonas en específico, por lo que en cierta época del año, cuando toca la reproducción, migran hacia dichas zonas y luego regresan. Ahora tenemos la migración humana, una de las migraciones más significativas, las cuales también tienen sus diversas razones por las que se realizan. Tenemos las diversas categorías que presentan. Por una parte tenemos el destino, ¿no? Tenemos el caso de la migración interna, que es un tipo de migración que se realiza en el que el lugar de origen y el lugar de destino forma parte del mismo país, a diferencia de la migración externa, que es de un país de origen a otro país distinto, ya sea un país nuevo o un país que ya se había bajado, que se había emigrado en el pasado. También tenemos según su duración, el cual tenemos la migración temporal, en el que el migrante migra pensando o considerando que eventualmente en algún momento va a regresar al lugar de origen, a diferencia de la migración permanente que se realiza considerando en quedarse en dicho nuevo lugar de destino. Luego también tenemos, según su carácter, la migración voluntaria, en el que el migrante se desplaza por voluntad propia, y la migración forzada, que es cuando hay condiciones desfavorables en el lugar de origen y no le queda otra opción que tener que migrar a un lugar nuevo. También tenemos según la edad de migrante, como puede ser migración infantil, migración adulta, migración anciana. Y también tenemos según su origen, como puede ser la migración rural-urbana, que es una de las más conocidas, la forma de los pueblos hacia las ciudades. El caso contrario sería la migración urbana-rural. También tenemos migración urbana-urbana de una ciudad a otra y la migración rural de un pueblo a otro. Y por último tendríamos según la situación legal del migrante, que puede ser una migración legal, que es usualmente es cuando se migra de un país a otro y se cumple todos los requisitos que exige dicho país, a diferencia de la migración irregular, que es cuando no se cumplen los requisitos que dictamina la ley de dicho país y termina siendo ilegal dicha migración. Ahora, sobre otro tipo de migraciones, tenemos las migraciones de datos, que son una migración en los tiempos contemporáneos, en la era digital, debido a la importancia de los datos, la información que es relevante tanto para personas como para empresas. Tenemos casos de migración de base de datos, que es la migración de los datos de una base de datos a otra, la migración de datos de almacenamiento, la cual puede darse a cabo debido a que hay algunas unidades de almacenamiento con mayor almacenamiento, mayor eficiencia, es decir, son más rápidas. También migración a la nube, cuando se desea que unos datos que uno tiene de manera local en un dispositivo, un ordenador, lo desea transferir a la nube. Hay varias empresas que ofrecen esos servicios, como Google, como Amazon. También tenemos migración de aplicación, cuando se desea que los datos que uno tiene en una aplicación se migre de un dispositivo a otro, y también la migración de procesos en negocios, lo cual se asocia a la migración de datos que pueden tener en su flujo de trabajo, se puede hacer mucho a la reingeniería. Y por último mencionaría la migración vertical diaria, que es un tipo de migración que se realiza por microorganismos acuáticos, como puede ser el fitoplancton y el zooplancton, y como su nombre indica, es una migración que se realiza de manera diaria y de manera vertical, es decir, que estos microorganismos ascienden o descienden en función del momento del día, que es más precisamente cuando es de día, estos microorganismos ascienden a la superficie del mar, y cuando es de noche vuelven a descender para poder ocultarse. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero.
Bueno, ahora yo hablaré sobre las causas de la migración bueno, hablamos de migración humana en este caso, y podemos dividir en dos factores. Primero tenemos el factor push, que son condiciones desafiantes en el lugar del origen de la persona o familia, que actúan como una fuerza impulsora para que éstas emigren. En resumen, los factores push son las razones detrás de la migración que se originan debido a la insatisfacción o dificultad en su vivienda, en su país, etcétera. Y esto impulsa a que varias personas migren. Por ejemplo, tenemos los conflictos armados. Ahorita diría que el mayor caso sería la situación de Ucrania. Debido a la guerra, muchas ucranianas están saliendo de su país hacia otros lugares. Luego tenemos, uy, perdón, ya, ahora sí. Ahora tenemos, ¿cómo se dice esto? Así, persecución política. Bueno, como ya sabrán, a veces en un país hay estos casos donde hay discriminación, opresión sistemática. Si tuviera que elegir un ejemplo sobre persecución política, sería uno muy conocido también, pero es antiguo, como sería Hitler persiguiendo a los judíos, en este caso. No sé si será un buen ejemplo, pero es lo primero que se me viene a la mente. Por otro lado, también tenemos la pobreza, un factor muy importante cuando se habla de inmigración. En el caso de la pobreza, diríamos que como las personas no tienen recursos, intentan buscar la mejor calidad de vida yéndose a otro país o otra ciudad, etcétera. También tenemos los desastres naturales, que este es uno muy obvio porque digamos de que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un huracán que destruyó varias viviendas, murió mucha gente, y esto hizo que varias personas tuvieran que irse de ese país o de esa zona en específico para, para poder vivir mejor. Hoy también tenemos la falta de servicios básicos, que no confundir con la pobreza, porque puede ser de que tengas dinero, pero no haya servicios básicos a tu alrededor. Es una posibilidad. Esto también es un factor que empuja a mucha gente a migrar a otros países. Y ahora tenemos los factores pull. Eh, los factores pull son lo contrario a los factores push. Son condiciones favorables, pero estas son en lugar del destino, que actúan como una fuerza que atrae para que las personas emigren hacia ese lugar en particular. Estos factores representan oportunidades y perspectivas que hacen que en una región o país se vea atractivo hacia las personas que están pasando dificultades. Primero tenemos las oportunidades laborales, que es algo muy obvio, digamos, por ejemplo, muchos peruanos, o por lo menos los que pueden, se van a Estados Unidos para encontrar una mejor vida, mejores oportunidades, dependiendo del país o su especialidad. También tenemos la reunificación familiar, que también es un factor que atrae mucho. Digamos de que tu padre, madre, hermano o cualquiera esté en otro país. Entonces, uno, como le gusta estar con su familia, va a querer irse al país. Tal vez no sea por los beneficios, pero sí porque estar junto con él, por estar con un tiempo con él. No necesariamente permanentemente, pero sí bastante un tiempo. Otro factor es la seguridad. Digamos de que tu país no es muy seguro y tú quieres tener seguridad, y por eso hay un país muy seguro, con mucha seguridad, tiene un bajo índice de criminalidad, así que ese país es indicado para ti. Y también, al igual que las oportunidades laborales, también puede ser buenas oportunidades de aprendizaje. Digamos de que tu país tiene una buena universidad sobre un tema específico que quieres estudiar, pero otro país tiene o una mejor universidad, está mejor especializado para ese tema, así que tú vas a querer emigrar por esas razones. Bueno, ahora hablaremos sobre las fases de la migración, pero primero tenemos que hablar sobre dos cosas. La migración es cuando una persona sale del país de origen, y la migración es cuando entra al país que está destinado a ir. Eso es importante porque primero tenemos, la primera fase que vamos a hablar ahí es la fase previa a la partida. Ya que antes de una migración se necesita planificar y obtener documentos, por ejemplo, la visa para ir a Estados Unidos. Muchas veces eso es muy necesario. En algunos casos los emigrantes disponen mucho tiempo para planificar, pero a veces no. Eso es algo que deben tener en cuenta. Y también tienen que tener en cuenta el dinero que llevan, si van a llevar algún recurso.
o si alguien va a estar esperándolos allá para tener vivienda, etcétera. Por otro lado, también tenemos el tránsito, que para simplificarlo sería el viaje o la ida a tu destino. No necesariamente tiene que ser directo. Por ejemplo, si tú quieres a Estados Unidos, puede ser de que primero llegues a México y de México tomes otro avión a Estados Unidos. La llegada. La llegada al país de destino puede ser por aire, mar o tierra, pero los migrantes eh, son inspeccionados en los puestos de control y puede tener que presentar la visa o ¿cómo se llama? El documento que sea necesario en dicho aspecto. Luego tenemos la estancia. Eh, la estancia tiene un periodo de tiempo especificado en algunos países, dependiendo de qué tipo de visa tengas. Algunos casos se concede la residencia permanente, pero durante este periodo de estancia, los inmigrantes deben cumplir con las condiciones que tienen, o sea, las leyes, aunque sean diferentes de tu anterior país, tienen que cumplirlas. Y por último, tenemos la migración circular o retorno, que como su mismo nombre dice, aunque algunos migrantes no regresan nunca a sus países de origen, muchos sí lo hacen ya sea porque extrañan su cultura, tienen mejor comida, etc., o porque dejaron familia allá y quieren volverla a ver. Como dije, reunificación familiar. A ver. Y ahora tenemos teorías explicativas de la toma de decisiones migratorias. Primero tenemos el modelo de la transición migratoria, que es también conocido como modelo de transición demográfica. Es una herramienta conceptual que utilizan los estudios de migración. Se basa en la idea de varios patrones migratorios que están relacionados con desarrollos económicos en lugares. El método se ha desarrollado para comprender cómo evolucionan las tasas de migración a lo largo del tiempo, en respuesta por las diferentes actividades que hay en un país. Este tiene varias fases. Primero tenemos la pretransición, que es una etapa, digamos, de que están diciendo de que si va a migrar o no todavía. Tenemos la transición temprana, que este es en donde las tasas tienden a aumentar significativamente. También tenemos la transición avanzada, la siguiente parte. En esta parte ¿cómo decir? Las tasas se tienden a estabilizar, o sea, ya este grupo ha sido designado que sí va a migrar, así que así será. Luego tenemos la post-transición, que las tasas de inmigrantes tienden a ser bajas y selectivas en esta parte, porque ya migraron varios. Este modelo ha sido muy criticado porque simplifica mucho en exceso lo complejo que son los procesos de migración. Ah, y por otro lado, tenemos el modelo de la cadena migratoria, que tiene varios pasos. Es como las etapas que dijimos antes, pero esta tiene algunas diferencias, porque el otro es más general, esto es más específico. Comenzando con este modelo, tenemos la fase de factor de expulsión y atracción, el push y el pull que ya dijimos antes, pero este es como una etapa, una fase. Tenemos la fase de decisión de emigrar, otra vez, la persona está diciéndose si esas fases, esa es el push y el pull son lo suficientemente necesarios para que él migre. Tenemos el viaje, ahora sí, la migración como tal, la persona ya se decidió y está migrando. Tenemos la adaptación del lugar. Una vez que los migrantes llegan a su destino, comienza esta fase ya que buscan vivienda, buscan empleos, los servicios básicos y se tienen que integrar en la comunidad local. Y por último tenemos el establecimiento y como dijimos antes, estas personas pueden intentar regresar a su país de origen o se pueden quedar para siempre. Ya depende de cada uno de ellos. Gracias. Ahora toca a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre los indicadores demográficos. Los indicadores de migración. Los indicadores de migración son medidas estadísticas que desempeñan un papel crucial en el estudio de la migración, ya que nos proporciona tanto información cuantitativa como cualitativa, que al comprender estos patrones migratorios nos van a apoyar en la toma de decisiones
a evaluar los impactos de migración en diversos aspectos, es decir, nos ayuda a abordar este fenómeno complejo. En este caso vamos a abordar dos indicadores, tanto como los indicadores demográficos como los indicadores socioeconómicos. Los indicadores demográficos son aquellos que nos permiten analizar aspectos de la población, como su tamaño, su composición, su estructura y dinámica. Son importantes para la toma de decisiones en diversas áreas, como en el área de la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Tenemos indicadores de evaluación de la población, como la tasa bruta de natalidad, que nos indica el número de personas que han nacido o han sido registrados en ese año por cada 1000 personas que están en ese momento en la población total del mismo año de estudio. También tenemos el área de estudio de la distribución espacial, que viene a ser la tasa de migración, que es la tasa neta de las personas que salen o ingresan de un país o región en cada año, por cada 1000 personas de la población total en ese mismo año. También tenemos la razón de sexos, que representa la proporción de hombres respecto a mujeres en una población. Se expresa el número de hombres por cada 100 mujeres o viceversa. También tenemos los indicadores socioeconómicos. Estas son herramientas que nos van a ayudar a comprender y abordar la migración de manera efectiva, ya que nos permite evaluar su impacto en la economía, en la sociedad y en el bienestar de las personas involucradas, ¿no? Tenemos tales indicadores como el índice de demanda laboral, que va a evaluar la demanda de empleados por parte de las empresas en un determinado sector o región. También tenemos el indicador nivel de desempleo, que nos va a indicar la proporción de personas en edad laboral que no tienen trabajo y están buscando un empleo activamente. Bien, ahora hablemos de la dinámica migratoria. La dinámica migratoria se refiere al conjunto de procesos, movimientos y cambios relacionados con la migración de personas. En esta parte veremos tanto el impacto que se ocasiona en la zona de origen como en el de destino, las redes migratorias y las políticas migratorias. Tenemos tanto como la dinámica intrasistémica como también la transistémica. La dinámica intrasistémica se refiere a los procesos y cambios que ocurren dentro de un sistema migratorio específico que incluye tanto el lugar de origen de los migrantes como el lugar de destino. Esto está más relacionado con la dinámica, la migración interna que se da dentro de un país o en una región. Esto nos ocasiona efectos en la comunidad de origen tanto en los aspectos demográficos como económicos, ambientales, políticos y culturales. En el ámbito demográfico nos proporciona el efecto del envejecimiento de la población. Y esto es obvio, ¿no? Ya que la mayoría de las personas que emigran de su región son personas jóvenes que buscan una mejor calidad de vida. También tenemos efectos como en la reducción de la natalidad, al estar, ya que las personas al emigrar, una pareja puede tener una incertidumbre en la hora de formar una familia, ya sea por la distancia o por diversos motivos. También tenemos efectos como en la reconfiguración de las familias, la presión de los ciudadanos y la asistencia social y la planificación a largo plazo. Otros efectos también como el efecto económico, como las remesas como motor económico. Las remesas son ese dinero que la persona a la hora de emigrar envía, ya sea a sus familiares, a sus papás o a sus seres queridos. Y esto contribuye en la economía de la zona de origen desde donde emigra. También tenemos como la diversificación económica. Esto se da ya que una persona a la hora de emigrar en el país de destino adquiere nuevos conocimientos, nueva educación y a la hora de retornar a su país lleva todos estos conocimientos consigo mismo, ya sea para enseñar o puede buscar poner un negocio o algo que le sustente su calidad de vida. También la pérdida de mano de obra calificada, ¿no? Ya que al migrar, a emigrar de su zona de región se pierde la mano de obra, también el impacto en la agricultura, ¿no? Ya que algunas personas dejan su agricultura en el abandono y esto dificulta especialmente en los tiempos de cosechas. También tenemos impactos ambientales como el uso de recursos naturales, ya que al emigrar se va a disminuir la población en la zona de origen y esto va a generar una menor presión en los recursos naturales, también como la conservación del medio ambiente y los cambios en el patrones del uso de tierra.
Efecto social y cultural. Los procesos de aculturación. Esto se refiere a que las personas al emigrar están llevando consigo su cultura. También en la zona de destino adquieren nuevas costumbres, por así decirlo, y a la hora de retornar traen consigo estas costumbres. La evolución de prácticas familiares. En esa parte podemos, podemos basarnos en la comunicación de familias, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, hace 15 años, por así decirlo, no, hasta 15 años, por ejemplo, mi padre viajaba a provincia y nos era difícil mantener comunicación, ya que en ese tiempo la tecnología no había videollamadas, no había los celulares, el WhatsApp. Entonces, para nosotros, para conectarnos, teníamos que quedar en un tiempo por llamada. Nos quedábamos un tiempo, por ejemplo, a las 8 p.m., mi padre iba a una cabina y nosotros nos conectábamos y podíamos mantener una comunicación. Hoy en día esto es ya más fácil, es más fácil comunicarse con las personas que están emigrando. Impacto en la educación, también en la diversificación lingüística, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a provincia, vemos que las personas también hablan el castellano, ya no solo el quechua. Esto es producto de la inmigración y del retorno. También los desafíos de integración social, la recuperación de familias. Y en el efecto político, la participación política. Las personas al estar inmigrando entonces no van a tener esta participación política en su zona de origen, solo lo van a dejar a las personas que se quedan en esa zona y va a depender de ellos tomar la decisión sobre quién quiere que les represente políticamente. También tenemos efectos en la comunidad de destino. Por ejemplo, el efecto demográfico, obviamente el crecimiento poblacional, ya que las personas están ingresando a la zona de destino, están inmigrando, va a haber mayor concentración poblacional. También los cambios de estructura demográfica, estos cambios tanto en las edades, en los géneros, en los grupos étnicos y también en el fenómeno, ¿no?, de las urbanizaciones se que están en estos cambios demográficos. También el rejuvenecimiento de la población por las personas en edades jóvenes que están ingresando a esta región. También tenemos la presión ambiental, ya que al tener una mayor concentración poblacional en la zona de destino va a haber una presión mayor sobre los recursos naturales. También tenemos el efecto económico, como la fuerza laboral y crecimiento económico, ya que las personas a la hora de salir de su zona de origen van en busca de empleo, de mejorar su calidad de vida. Entonces ellos están dispuestos a trabajar en cualquier cosa que les aporte un poco de dinero, ¿no? Y el dinamismo económico, esto más que nada en las zonas urbanas, ya que ahí las personas que están emigrando y que no tienen un lugar fijo o un trabajo fijo, entonces ponen sus puestos informales, por así decirlo. El efecto político, la participación política. Una persona que ya está emigrando y ya tiene tiempo, tiene familia, entonces puede participar políticamente en las elecciones de esa zona de destino. Los desafíos de gobernanza, la diversidad cultural y social, como el enriquecimiento cultural, ya que las personas a la hora de emigrar traen consigo sus culturas y esto lo diversifican en la zona de destino. También la tolerancia con presión y intercultural. Ahora hablemos sobre las dinámicas transistémicas. La dinámica transistémica se refieren a la interacción y las influencias recíprocas entre sistemas migratorios, tanto a nivel nacional como internacional. Este concepto va más allá de ver la migración como eventos aislados y abordar la migración como un sistema complejo y en constante evolución que involucra múltiples actores, factores y escalas. A medida que el mundo se vuelve más interconectado a través de avances tecnológicos, económicos, comunicativos, la migración se ha transformado en un fenómeno complejo y multifacético que trasciende las fronteras nacionales. Tenemos como la migración internacional y sus implicaciones globales. La migración internacional se refiere al movimiento de personas a través de las fronteras nacionales con la intención de cambiar su lugar de residencia o establecerse en un país extranjero. Este tipo de migración puede ser impulsado por una variedad de razones que van desde la búsqueda de mejores oportunidades económicas y educativas hasta la huida de conflictos y persecuciones. Entonces, las interconexiones entre estos sistemas migratorios, la migración no se puede entender completamente desde una perspectiva aislada de una única nación o región, sino que debe ser examinada en un contexto global y sistémico, para así poder mejorar la toma de decisiones y plantear algunas políticas y medidas de control. Bien,
Estas dinámicas tenemos la relación entre la urbanización y la migración. La urbanización es un cambio en la población que pasa de estar dispersa en pequeños asentamientos rurales en los que la agricultura es la principal actividad económica a estar concentrada en asentamientos urbanos más grandes y de mayor densidad, caracterizada en los últimos siglos por el predominio de las actividades industriales y de servicios. En esta urbanización se dan los casos como el sector urbano informal y las zonas marginales. El sector urbano informal está formado por personas, generalmente está formado por personas que tienen bajos ingresos que residen en ciudades del tercer mundo. El término sector urbano informal se refiere a un conjunto de sistemas sociales de subsistencia que se encuentran físicamente limitados y que permiten la supervivencia con ingresos monetarios limitados e insuficientes para cubrir los costos de vida en la zona o en ese entorno urbano en el que se encuentran. Por otro lado, las zonas marginales y riesgosas en las ciudades también son conocidas como los barrios periféricos, cinturones de pobreza o asentamientos informales, que son áreas urbanas que presentan condiciones precarias de viviendas, servicios básicos, deficientes y una alta vulnerabilidad ante desastres naturales y sociales. Esto puede ser causado tanto por la migración rural urbana, donde las personas de las zonas rurales vienen a la ciudad ya sea en busca de mejores oportunidades y especialmente como no tienen un lugar fijo donde residir, se sitúan en estas zonas marginales, ya que el costo de vida es menor a comparación de una zona céntrica en la ciudad. También tenemos la pobreza y desigualdad o los conflictos y crisis humanitarias. La migración contemporánea y medidas de control. La migración contemporánea se refiere al movimiento de personas que tienen lugar en la época actual, caracterizada por una interconexión global sin precedentes, avances tecnológicos y cambios en las dinámicas socioeconómicas y políticas a nivel mundial. Bien, los países de todo el mundo enfrentan desafíos y oportunidades derivados de la migración contemporánea, lo que requiere respuestas políticas y sociales efectivas para abordar sus implicaciones. Bien, en esta parte vamos a abordar algunos países que han sabido cómo poner unas medidas de control y políticas frente a este fenómeno. Uno de ellos es Canadá, quien ha desarrollado un sistema de inmigración selectivo basado en méritos que prioriza la selección de inmigrantes que puedan contribuir en el crecimiento económico y la diversidad cultural del país. Tales medidas como el sistema de puntos, que se hace una evaluación a los inmigrantes y se otorga puntos en función de factores como la edad, la educación, la experiencia laboral, el dominio del idioma, ya sea inglés o francés, y otros factores de adaptabilidad. Estos candidatos van a tener una puntuación y según la puntuación más alta van a ser invitados a solicitar una residencia permanente en Canadá. También tenemos los programas trabajadores calificados que son diseñados para atraer trabajadores calificados y con experiencia. Los solicitantes deben mostrar que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad, incluida la experiencia laboral relevante y la capacidad lingüística. También tenemos el programa de experiencia canadiense, donde este programa está dirigido a trabajadores temporales y estudiantes internacionales que desean obtener la residencia permanente en Canadá. Los solicitantes deben adquirir experiencia laboral y educativa en Canadá y esto debe ser comprobado. También tenemos los programas como la inmigración de provincia, donde muchas provincias canadienses tienen sus propios programas de inmigración que les permiten seleccionar inmigrantes según las necesidades específicas de mano de obra y las condiciones económicas de cada región. Los requisitos de idioma que está dentro de los sistemas de puntos y la evaluación de antecedentes, ¿no? Donde todos los solicitantes de una residencia canadiense deben ser evaluados con anterioridad sobre los antecedentes penales y de salud para garantizar así una que no represente un riesgo para la seguridad de salud tanto para ellos como para el país de Canadá. Entonces vemos que Canadá ha desarrollado un sistema de inmigración selectivo que se basa en méritos y busca una contribución tanto para ellos como para el país. Otro país, ejemplo, es España, que a medida que se enfrentan los desafíos asociados con la migración, el país ha implementado una serie de políticas y requisitos para regular el fenómeno migratorio, como la legislación migratoria, ¿no? Como España cuenta con una legislación migratoria que regula la entrada y residencia y trabajo de extranjeros en el país. También tenemos los requisitos de entrada y residencia. Para ingresar y residir legalmente en España, los extranjeros deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación migratoria.
También tenemos las políticas de integración, el control de fronteras, donde España controla activamente sus fronteras para que no haya una migración irregular. También tenemos los reacuerdos de admisión y políticas laborales. También tenemos el país de Estados Unidos, ¿no? Donde Estados Unidos se centra en controlar el flujo de inmigrantes y refugiados hacia el país, fortaleciendo la seguridad fronteriza, limitando la inmigración legal a través de requisitos más estrictos y aumentando las acciones de deportación para combatir la migración irregular. Este país tiene algunas medidas que son como los requisitos de inmigración legal, ya sea donde el país te pone unos requisitos como dominar el idioma, etcétera. También tenemos las visas de trabajo y residencia, donde tú tienes que sacar tu visa si quieres ingresar a ese país. También tenemos la seguridad fronteriza, especialmente contra México. También tenemos las políticas de deportación. Cuando el país se entera de una migración irregular, entonces son deportados rápidamente a su país de origen. También tenemos las políticas de asilo y refugio. Igualmente tenemos con el país de Francia, ¿no? Donde Francia ha implementado políticas también medidas para controlar el fenómeno migratorio en su territorio. Estas políticas abarcan aspectos como la admisión de inmigrantes, la integración, la seguridad fronteriza y el retorno de personas en situaciones migratorias irregulares. Vemos que todos estos países tienen medidas de control para hacer frente a estos fenómenos. Si comparamos estas medidas de control con con los países de América Latina, nos damos cuenta que en América Latina el control y sus políticas son menos restrictivas, pero no generalicemos en todos los países. Hay países que sí tienen algunas medidas de control mejores que otros países. Por ejemplo, en país no tenemos un buen control de la seguridad fronteriza. Es fácil ingresar a nuestro país de los migrantes ingresan de manera informal y estos no son deportados. A comparación de Chile, donde Chile sí tiene una buena seguridad fronteriza para los inmigrantes. Entonces, como conclusión, es fundamental estudiar la migración es fundamental para comprender los complejos factores demográficos, socioeconómicos y culturales que influyen en este fenómeno global que requieren políticas y estrategias adaptativas y colaborativas para abordar tanto sus desafíos como sus oportunidades. Estudiar la dinámica migratoria es fundamental para comprender y abordar los desafíos y oportunidades que presenta este fenómeno complejo, ya que este tiene un impacto tanto en la zona de origen como en la de destino. Abordar este tema de manera sistémica nos permite desarrollar políticas y estrategias más efectivas para promover la migración segura, ordenada y regular. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eh, Falta nomás Renzo, que lo dejamos para mañana, Renzo. Relájate, relax. Y, y mañana también les tengo que hacer comentarios diversos. Yo les pido, por favor, que tengan el cuidado siempre de atender bien lo que vuestros compañeros explican y también atender las observaciones que yo les hago. No siempre es las observaciones que hago es unidireccional. Por más que las recomendaciones que hago se refieren al tema que han tratado, normalmente tienen un alcance más amplio porque uno tiene que deducir de esa observación que se hace un tema en particular hacia los otros trabajos, ¿no? Porque suele suceder que yo le hago la observación, la vuelvo a hacer ya no para ese trabajo, sino para otro, que no ha tomado en cuenta la observación que hice a un trabajo en particular que no fue una observación que hay que entenderla en forma específica y particular, sino como algo que debe ser tomado en cuenta por todos los trabajos. Entonces mañana nos encontramos a la misma hora y será Renzo que tome un poco de tiempo para explicar su tema y luego yo les voy a hacer los comentarios adicionales y si hay tiempo continuar con la temática o resolver las preguntas que pudieran haber. Muy bien, jóvenes, nos encontramos el día de mañana. Muy buenas noches.